Bienvenidos a esta tercera parte de 4 del capítulo de navegación. Recordemos entonces la enorme importancia del viento, la importancia de que en aviación, cada vez que se consigna la dirección del viento, es en grados respecto a desde dónde sopla el viento, la dirección desde dónde viene el viento, y el hecho de que la torre de control, estando las pistas, la numeración de la pista en grados magnéticos, el viento que informa previamente al aterrizaje o previamente al despegue, el servicio de control de tránsito aéreo proporcionado por la torre, nos proporciona la dirección magnética. En cambio, el viento que figura en pronóstico de viento y temperatura en altura, en el pronaria y cualquier otro viento en altura, está consignado en grados geográficos. El otro hecho que tenemos que considerar es que el viento nos afecta, como lo hemos dicho y enfatizado en secciones previas, longitudinalmente afectando la velocidad terrestre porque se suma o se resta a nuestra velocidad verdadera, a nuestra TAS, True Airspeed, como consecuencia dándonos la ground speed, la velocidad terrestre, sumándole a la TAS, en este caso con una TAS de 500 nudos y un viento en contra de headwind, viento en contra de 100, nuestra ground speed, nuestra velocidad respecto a la superficie terrestre y los objetos adheridos a ella va a ser la suma algebraica, o sea, 500 menos 100. Y respecto a la componente transversal o lateral del viento, nos afecta proporcionándonos una deriva que, para llegar al lugar sobre la superficie terrestre a donde nos queremos conducir, vamos a tener que compensar o corregir con la corrección de deriva. Esa deriva se llama ángulo de deriva y es la diferencia angular entre la ruta que efectivamente queremos recorrer, como dijimos, nuestro desired track o la trayectoria deseada, y la efectivamente realizada sobre la superficie si no hacemos corrección alguna. Como hemos visto a lo largo de muchas secciones de nuestro curso, todo vector que tiene un punto de origen, una magnitud dada por la longitud del vector, una dirección dada por el ángulo respecto a un determinado norte y un sentido dado por la punta de la flecha, cada vector puede descomponerse en distintas componentes, valga la redundancia. A partir de ese concepto y de algunas leyes de trigonometría, podemos construir lo que se llama un triángulo de velocidad para estimar el ángulo de deriva y por lo tanto el de la corrección que va a ser necesaria en sentido contrario al de deriva, como corrección de deriva, como consecuencia de la componente lateral del viento, del vector del viento. Recordemos que un determinado viento, como en este sentido aproximadamente de los 240 grados, representado por este vector verde, se va a componer, si nuestra trayectoria deseada es de A a B con rumbo norte o 360 o 0, esa componente verde representada por el viento se puede descomponer o se debe descomponer para calcular cómo nos afecta en una componente longitudinal, que en este caso va a ser de viento de cola, y una transversal o lateral de viento que nos va a afectar del costado, en este caso del costado izquierdo.
para lo cual hay más de una resolución gráfica, o geométrica o trigonométrica para calcular el ángulo de deriva y por lo tanto la corrección de deriva necesaria. Básicamente hay dos metodologías generalmente aceptadas. Se trata de la ilustración de vectores que muestra el efecto del viento en una aeronave en vuelo, que se denomina triángulo de velocidades o triángulo del viento. Por ejemplo, para resolver la deriva entre un punto A y un punto B con un viento de los 270 grados a 30 nudos y una dirección de 360 grados de rumbo geográfico, cómo nos afectaría, donde por convención, para identificar y distinguir los mencionados vectores, se identifica con una cabeza de flecha, una flecha, el vector, lo que se llama vector aéreo, apuntando en la dirección del true heading, del rumbo verdadero. De A a B, yo trazo mi ruta y la designo con un vector aéreo que va a tener las características de dirección del true heading y de magnitud igual a la TAS, 150 nudos. Esto es en la primera de las dos metodologías que vamos a explicar, que las llamaremos por convención el método o resolución gráfica A. El vector terrestre, que va a ser aquel vector que vamos a recorrer sobre la superficie si no hacemos corrección alguna, si estamos a expensas del viento, se determina llevando dos cabezas de flecha en su trayectoria. Y el vector del viento se identifica con tres flechas en la dirección en que sopla el viento. Entonces, lo que hacemos para resolver esto es apelar a uno de los dos métodos que vamos a llamar método o resolución gráfica A, y después vamos a ver el B. Pero conceptualmente, a modo de cómo graficarlo, sepamos que en el método A dibujamos nuestra ruta deseada, que es la ruta aérea que espero hacer, poniendo el rumbo verdadero, rumbo geográfico, y dándole una intensidad a escala tal que nos represente 150 nudos de TAS. En la punta de esa flecha, o sea, en el destino, grafico la dirección y la intensidad del viento. De los 270 grados, o sea, desde el oeste, a 30 nudos. Si estos son 150 nudos, 30 nudos tiene que ser en la quinta parte. Y la ruta que resulta, la resultante, entre A y este nuevo punto en la cabeza de la flecha del viento, pues llamémosle C, es lo que donde voy a llegar como consecuencia del ángulo de deriva que me va a producir este viento desde la izquierda. Entonces, para resolver el triángulo de viento mediante la resolución gráfica A, se traza una línea representando la dirección y la velocidad verdadera de una aeronave dentro de la masa de aire, o sea, la TAS, y el magnetic course. Vector que denominamos vector aéreo o air vector. Yo quiero ir de A a B. Lo trazo, que es mi rumbo verdadero, y mi TAS. Eso lo hago dándole la diferencia angular que tiene mi ruta con el norte y la dimensión a escala de la TAS, que la tabla de mi avión, por la potencia que voy a aplicar, la altitud que voy a adoptar, la temperatura exterior estimada, etcétera, me da
que voy a tener una TAS estimada de tanto. Esa TAS la represento gráficamente a escala. Utilizando la misma escala, conectamos la cola del vector del viento, o wind vector, con la cabeza del vector aéreo. O sea, la cola del viento con la cabeza del vector aéreo, con el destino. Y lo graficamos en términos de dirección y velocidad del mismo. Por ejemplo, de los 270 grados, 30, 40 nudos. La línea recta que une la cola del vector aéreo con la cabeza del vector del viento es la resultante de sendos vectores y representa la dirección y la velocidad de la aeronave sobre la superficie terrestre, o sea, el vector terrestre de rota y la velocidad terrestre, la ground speed, vector denominado vector terrestre. Quiere decir que la punta del viento con la cola del vector aéreo, que es el origen, me va a dar lo que grafico con dos puntas de flecha, que es el track, la derrota, la trayectoria efectivamente que vamos a recorrer sobre el terreno y la ground speed que voy a tener. Esto sí, no hago corrección de rumbo alguno. Si hacemos una escala gráfica donde 1 centímetro se represente a 10 nudos y el viento pronosticado es de los 270 grados a 30 nudos, y nos da una TAS estimada de 84 nudos y el rumbo de A a B es 0,24, el true course, el rumbo verdadero, la declinación magnética 2 grados oeste, el desvío compás nos indica que para este rumbo noreste tengo que agregar 1 grado, el drift angle, el ángulo de deriva, va a ser 18 grados. Por lo tanto, el rumbo geográfico, que es 24, menos 18, porque tengo que corregir hacia la izquierda, porque tengo viento de la izquierda, nos da un rumbo de 6 grados, pero tengo que sumarle 2 grados por declinación oeste y 1 grado por desvío compás. Por lo tanto, a 6 le tengo que agregar 3, son 9 grados. Por lo tanto, voy a tener una TAS que mido este segmento y ahora mide 9,7 centímetros. Por lo tanto, he medido este ángulo de deriva, que es de 18 grados, y la longitud de este vector terrestre, que me da 97, y ya sé que tengo 18 grados de deriva y 97 nudos de TAS. Por lo tanto, yo tengo que corregir esa deriva más los grados de declinación y los grados de desvío compás con un rumbo de, poniendo en vez de 24 grados, que es este rumbo, poniendo rumbo 9, que es la dirección que tiene ahora este avión. Por lo tanto, poniendo rumbo 9 es que el avión va a realizar la trayectoria deseada desde A a B sin tener desvío alguno. Respecto a la resolución gráfica del problema B, se traza primero una prolongada línea con la orientación del true heading, o sea, de A a B, pero una línea muy prolongada respecto, obviamente, al norte geográfico. Y contrariamente al caso anterior, en donde el vector del viento se representa manteniendo los mismos valores, ¿no? de viento, de rumbo y todo, para el mismo caso, en vez de poner la cola del viento en la punta del vector aéreo,
lo pongo en la base, en la cola, cola con cola, el método B. De los 270, 30 nudos. Se grafica con la misma escala el vector del viento, pero en este método se lo traza desde la cola del vector aéreo y no desde la cabeza del mismo, como era antes. Una vez que hicimos antes, el valor de este segmento representa la velocidad terrestre. Desde la cabeza del vector del viento se traza una línea recta longitudinal. Desde la cabeza del vector del viento se traza, desde la cabeza del vector del viento, desde la punta, se traza una línea recta cuya longitud corresponde al valor de la TAS. Si yo tengo una TAS, como dijimos, de 84 nudos, trazo una línea de 8,4 centímetros y esa sigue siendo la escala, de tal manera que apoyada como punto de origen en la punta del viento, intercepte la línea, la raya prolongada que hicimos. Por lo tanto, ese va a ser el valor de nuestra TAS. Y la primera raya que hicimos sin final, sin magnitud, nuestro heading. El valor de este segmento representa la velocidad terrestre y la diferencia angular entre el true heading y la TAS, esta representa el ángulo de corrección que yo tengo que efectuar. Por lo tanto, este ángulo de deriva para hacer esta trayectoria va a ser el que yo voy a corregir teniendo el aeroplano, manteniéndolo con el rumbo que me indica la pierna de la TAS. Por lo tanto, si mido ahora esta distancia entre A y B, ahí me va a dar la velocidad terrestre de 97, y si mido este ángulo, me va a dar 18 grados, igual que el caso anterior. Y el avión va a mantener, para ir de A a B, exactamente el rumbo que me diga esta pierna que controle, que calcule que es la equivalente a la TAS. O sea, este rumbo de despegando de A, en vez de poner 0,24, yo voy a poner este rumbo que me va a dar exactamente igual que lo anterior. De vuelta, recordemos los datos necesarios para calcular esto. Una vez establecido el ángulo de corrección de deriva, para sumarlo o restarlo, establecido por medio de la resolución gráfica A o B, se deberá sumar o restar la declinación magnética según corresponde, y esa declinación está en la carta. Una vez que hicimos eso, sumar o restar al true heading, al rumbo verdadero, el desvío del compás, según corresponda, para obtener el rumbo compás, según la tabla de desvíos correspondiente a la brújula en un determinado avión, que es el que ustedes van a usar para hacer la navegación. Y para determinar el rumbo verdadero, la declinación magnética, etcétera, van a tener los elementos necesarios como transportador, regla, compás de punta seca o lápiz, etcétera, y la cartografía apropiada correspondiente al sector, a la sección de la ruta y a la escala que se debe utilizar, como ya lo indicamos. Con lo cual, recordemos, ustedes están en condiciones ahora de hacer las correcciones para estimar y planificar su vuelo entre cada una de los checkpoints, de las secciones, de los sectores de su ruta, en términos de qué velocidad terrestre van a estimar tener y qué corrección de deriva van a estimar que van a tener que realizar. Para determinar el rumbo verdadero geográfico, true heading, debo encontrar primero el curso geográfico uniendo con una recta los puntos de origen y destino, que es lo que hicimos previamente, estableciendo de este modo la ruta deseada o desired track que pretendo realizar sobre la superficie terrestre. Si a ese curso no le aplico corrección alguna por cuestiones de magnetismo, declinación magnética o desvío compás,
ni efecto desviador del viento por la deriva, ese curso geográfico será exactamente el mismo que estableceré en el compás magnético para realizar la ruta deseada, en cuyo caso abreviado como true heading. Entonces, recordemos que en el vector correspondiente a mi ruta deseada, el true heading representa la dirección y el sentido del vector, en este caso rumbo 024, con respecto al norte geográfico verdadero, en una carta de navegación determinada por la orientación norte-sur de los meridianos. Si el valor de la declinación magnética en cierto tramo de mi ruta deseada fuera 0, para volar rumbo 24, la tabla de desvío de compras me indicara colocar rumbo 024 sin correcciones necesarias y las condiciones del viento esperadas fueran de calma total, mi true course y mi true heading y mi rumbo compás serían el mismo, 024. El valor o la magnitud del vector aéreo está determinado por la TAS, True Airspeed, o velocidad verdadera, mi velocidad con respecto a la masa de aire, a la que se desplaza la aeronave dentro de la masa de aire, para cuyo cálculo precisamos de la temperatura exterior y del nivel de vuelo que vamos a adoptar, además de la velocidad indicada. Si no tuviéramos correcciones, como lo dice el texto, si no tuviéramos declinación y no tuviéramos desvío compás y no tuviéramos deriva porque hay viento calma o simplemente no hay componente lateral, nuestro rumbo compás sería exactamente igual al true heading. Ahora, para determinar el ángulo de deriva, drift angle, y la velocidad terrestre, ground speed, debo conocer la dirección y la intensidad del viento. Pero si todavía no volé, porque voy a volar mañana, la intensidad y dirección del viento sobre una determinada zona de mi ruta y para un determinado nivel que intento o voy a volar el día que lo haga, necesito basarme en el pronóstico de viento y temperatura en altura. Por lo tanto, lo tomo al viento. Lo que debo conocer es la dirección e intensidad del viento pronosticado para cada sector de mi ruta deseada a la altitud a la que planifico operar. La dirección de los vientos pronosticados en altura está dada en grados geográficos, no como el que da la torre para el despegue y el aterrizaje, que es el magnético, y su intensidad en nudos, que equivalen a 1,852 kilómetros por hora. Recordemos que los datos del viento representan geométricamente un vector, de cuya recta la longitud implica su magnitud, su orientación, la dirección, y la cabeza de la flecha, el sentido en el que se dirige la fuerza representada por el vector. Entonces, un viento representado en un triángulo de velocidades así nos está diciendo que el viento está viniendo de los 240 grados a la magnitud que en una determinada escala represente la, longitud del vector. Esto se obtiene de una manera simple consultando el pronóstico de viento y temperatura en altura en el portal del Servicio Meteorológico Nacional, www.sierramainovember.gov.ar, y se acuerdan que lo que nosotros tenemos que hacer es, si vamos de Tolosa a Bahía Blanca, buscar en este portal la información correspondiente a los elementos que nos van a afectar en esta ruta o en tramos de su ruta, para lo cual ingresamos al portal Sierra May November Servicio Meteorológico Nacional.gov con belarga.ar, vamos a servicios, sector aeronáutico, y dentro de eso, dentro del sector aeronáutico, se nos hable distintos tipos de mensajes, carta de tiempo significativo, viento y temperatura en altura. Vamos al Pronaria, le hacemos clic
En Pronaria, que es el apócope o el acrónomo de pronóstico de área, nos vamos a encontrar con este texto que de manera simplificada podemos recordar que los campos que nos proporciona de información el Pronaria son de fenómenos significativos, de corriente en chorro, de turbulencia, de engelamiento, de isoterma de 0 grados, de viento y temperatura en altura, que es lo que queremos, y de pronóstico de aeródromo. Para lo cual, un sector que yo estoy haciéndole un zoom a esta parte del Pronaria, donde dice Olavarría, Tandil, y otra que dice Necochea, Mar del Plata, Villa Gesell, y otra que dice Bahía Blanca, el sector en donde, por ejemplo, si nosotros vamos a ir a nivel de vuelo 6.5, a 6.500 pies de pressure altitude, nos dice que para el sector de la ruta en las inmediaciones de Olavarría y Tandil va a haber viento de los 340 grados con una temperatura de los 340 grados, perdón, a 15 nudos con una temperatura positiva de 9. En la zona de Necochea, Mar del Plata y Villa Gesell, al mismo nivel de vuelo va a haber viento de los 330 grados a 15 nudos con positiva 0,8 grados, y ya llegando a Bahía Blanca de los 320 grados a 15 nudos con una temperatura positiva de 6 grados a nivel 6,5. Esto quiere decir que está simplificado acá, que de promedio, entre toda mi ruta, yo voy a tener un viento de los 330 grados a 15 nudos, de los 330 grados y una temperatura de 8 grados positivo de promedio. En base a eso es que yo trazo mi ruta, hago el triángulo de velocidades con este viento y resuelvo por método gráfico A o B, al que prefiera, o lo chequeo con ambos, para calcular mi ground speed en base a mi TAS y mi deriva para conocer la corrección de deriva. A su vez, lo puedo verificar entrando a viento y temperatura, wind temp, al mapa que corresponda a la hora estimada que yo voy a estar volando, en este caso las 9 de la mañana o 12 UTC de un determinado día, voy a 065 el nivel de vuelo y a la hora Zulu a la que yo prefiero, pienso volar. Entonces, en este caso es las 18 horas en base al mapa de las 12 UTC y nivel de vuelo 065. Se me presenta el mapa de toda la República Argentina en términos de información gráfica de viento y temperatura en altura, en donde el viento está representado, como hemos visto en meteorología, por una raya que indica la dirección desde donde viene el viento, y transversal a ella una raya completa que indica 10 nudos y una por la mitad que indica 5, y ocasionalmente un triángulo relleno de negro que representa 50 nudos. En este caso, para la ruta a las 18 horas del día y a nivel 065 se me muestra este mapa y coincide con la información de dirección e intensidad de viento pronosticado. Fíjense, a lo largo de mi ruta, desde Tolosa a Bahía Blanca, viento de los 330 grados 10, 330 15, que es el promedio que sacamos que nos iba a afectar. Esa es la manera en base a la cual, una vez obtenidos los datos de viento y temperatura pronosticados para la altitud y el tramo de ruta respectivo, estoy en condiciones de calcular las variables que faltan para completar el triángulo de viento. Para determinar
magnitud del vector aéreo, necesito conocer el valor de la TAS. Las variables que intervienen para el cálculo de la TAS son la velocidad calibrada, la altitud de presión y la temperatura del aire exterior. Se calcula con la ayuda de un computador o con una ayuda matemática de calcular el 2% de la indicada y sumarle ese 2% de la indicada a la indicada, sumársela por cada vez, por cada 1000 pies de altitud. Hay velocímetros que proporcionan esa TAS en forma directa. Entonces, cuando yo desconozco el valor de la TAS, tengo el true heading porque calculé en la carta qué diferencia angular hay entre el norte y mi ruta deseada. Pero para calcular la TAS tengo básicamente 3 métodos si cuento con cualquiera de los 3 como para elegir, si no tengo que conformarme con el único que tenga. Si mi aeroplano tiene este tipo de velocímetro, lo que tenemos que hacer con este tipo de elemento que tiene una perilla con la cual se mueve este dial y en consecuencia se mueve este otro asociado, lo que hago es enfrentar la temperatura exterior indicada con la altitud, por ejemplo, 5 grados y 8.000 pies, y positivo, fíjense que son 10, 20, 30 positivos, 10, 20, 30 negativos a la derecha. Yo acá tengo 8.000 pies enfrentados con 5 grados. Si yo voy a 8.000 pies y afuera hay 5 grados, lo enfrento acá y automáticamente este velocímetro que me indica en la escala interna nudos, en la escala externa millas por hora, en la más de afuera, en la blanca, igual que este sector blanco, me indica la TAS. Por lo tanto, para una velocidad indicada de 154 nudos y 175 millas por hora, me va a dar 203, 202 nudos, millas por hora de TAS. Esa es la manera muy rápida, sencilla, fácil, cuando se cuenta con este tipo de velocímetro. Es muy común que en aviones muy pequeños no se cuente con este tipo de velocímetro y la TAS la tenemos que calcular nosotros. Recordemos que se parte de la velocidad calibrada o CAS, que incluye una pequeña tabla de corrección para la cual todos los manuales de vuelo de cada avión lo tienen, indicando que para una indicada de 65 nudos, por ejemplo, corresponde 68 de calibrada. Para eso sirve esta tabla que figura en todos los manuales de vuelo de las aeronaves, con el valor de la calibrada, que ya nos incluye la corrección por errores de instalación en el aeroplano. Nos vamos a un segundo método para determinar la TAS, que es el uso de un computador como el Jeppesen, actualmente denominado ASA, que se busca en el índice CAS, que es Calibrated Airspeed, la calibrada, que nosotros tenemos. Por ejemplo, 120 nudos. 120 nudos, que está acá, lo enfrento con 13.000 pies de Flight Level 130. 120 lo enfrento con 1.3 porque está la pressure altitude en miles, y con una temperatura exterior indicada de menos 10 grados, voy a la primera raya de temperatura y caigo en frente a establecer que la TAS para esa condición es de 145 nudos.
Para 13.000 pies, 120 de calibrada y 10 grados de temperatura exterior negativo, mi TAS es de 145. Y es en base a esta TAS que yo tengo que graficar mi triángulo de viento y todo lo que tengo que calcular. 120 de CAS contra 130, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, los enfrento 120 contra 13, y esta raya de los primeros 10 grados negativos, esto es 20, 30, 40, 50, todo negativo hacia la izquierda, desde el 0 todo positivo a la derecha, lo intercepto con esta sinusoide que va por el medio, y donde caigo con el índice que uso, el transparente este, me indica 140, 150, 160, 145 de TAS para -10. Esa es la manera en donde el computador Jeppesen nos proporciona la TAS. Conociendo el true heading de 24 grados, porque es lo que la carta nos arrojó, la diferencia angular entre el norte geográfico y nuestra ruta deseada, conociendo la TAS que nos dio 84 nudos, conociendo el viento pronosticado de los 270 grados, 30 nudos, utilizando siempre la misma escala de 1 centímetro, 30 nudos, ponerle lo que sea, 10 milímetros, 30 nudos, con un transportador identifico el rumbo, en esa dirección y sentido trazo el vector de 84 milímetros desde A a B, en donde le estoy dando la dimensión, la magnitud a la TAS. En el punto B dibujo el viento con un rumbo de 270 grados y una longitud de 30 milímetros representando el vector del viento. Luego uno el punto de origen con la cabeza del viento trazando la línea AC, que representa el vector terrestre, o sea, la derrota o la trayectoria efectivamente recorrida sobre la ruta en caso de no aplicar corrección alguna. El ángulo de deriva estará graficado por la diferencia angular entre A y B, entre AB y AC, y la velocidad terrestre por el segmento AC. Esto según la resolución gráfica A, que en muchos casos resulta la más usada, pero cada uno tiene sus preferencias para aplicar en la metodología A o B. Pero de vuelta, si hacemos una escala de 1 centímetro, sea 10 nudos, el viento pronosticado es el mismo, la tasa es la misma, el rumbo geográfico lo mismo, la declinación magnética ahora se suma 2 grados, la desvío compás se suma 1 grado, el ángulo de deriva resulta 18 grados. Como el viento viene de la izquierda, tengo que virar a la izquierda, entonces 24 menos 18, que es el ángulo, da 6, pero a 6 le sumo la declinación y el desvío compás. Por lo tanto, como vimos previamente, esto nos va a terminar dando que en estas condiciones, con un viento de los 270 grados, 30 nudos, voy a tener una TAS de 97 nudos. Y el mismo resultado nos dio cuando aplicamos la resolución gráfica B. Espero que haya sido claro. No duden en consultarme cualquier cosa que necesiten.